Vamos con el primer ejemplo de análisis de una variable en el territorio nacional. Me voy a pestaña, recuérdense que aquí en la pestaña capa, le doy doble clic para que surja la ventana propiedades de la capa. En general, por ejemplo, yo puedo hacer cambios, algunos cambios como por ejemplo, renombrar la capa. Vamos a hacerlo nuevamente por si acaso se concluye que fue muy rápido. Vamos a cancelar aquí y nuevamente doble clic acá y surge la ventana propiedades de la capa. Cuando quiero renombrar la capa no va a ser aquí enmarcada como que voy a escribir el nombre, sino en nombre de la capa. Todo lo demás lo dejo como está. Yo le voy a poner Venezuela, pero por ahí que ustedes, más adelante cuando vamos a trabajar con varias capas, por ahí que ustedes puedan decidir ponerle a cada capa un nombre que tenga sentido en función del tipo de análisis que se haya hecho allí. En estilo, en columna, voy a seleccionar la variable de mi interés. Aquí ya yo tengo seleccionada la variable paridez. Ustedes le dan a la pestaña y seleccionan aquella variable en la que estén interesados en ver la distribución. Después de eso me voy a clases. En clases selecciono en cuántas porciones quiero que se distribuya mi variable paridez para poder hacer el análisis espacial. Y luego modo. Yo estoy eligiendo como modo cuartil y como clase 5. Eso quiere decir que estoy trabajando con quintiles. Luego en rampa de color voy a seleccionar el color que sea más adecuado para el tipo de análisis que quiero realizar. Recuerden que cuando estoy queriendo destacar el promedio, ver la diferencia entre qué regiones contienen el promedio de la variable en comparación con aquellas que están por debajo o por encima de ese promedio, elijo gradientes. Aquí tengo una gran diversidad de opciones. Espectral también es cuando quiero enfatizar lo mismo, ¿no? Un promedio, una diferencia. Quiero que se vea la distribución en el espacio de el promedio con respecto a el resto del país o de la región que estoy analizando. Fíjense que yo puedo cambiar los colores, las opciones por defecto y seleccionar una que sea más adecuada a lo que yo deseo mostrar o que por razones estéticas me guste más. Otra cosa que podemos hacer acá también es hacer una distribución en escala de grises. Esto es importante cuando no podemos o no queremos imprimir a color. Entonces pedimos la distribución en escala de grises y, por ejemplo, fíjense aquí está lo que me va a dar. No se olviden nunca de, una vez que escojan el color, seleccionar clasificar, porque si no, no va a darnos nada. Yo voy a querer trabajar con deciles. Fíjense cómo él me va dando automáticamente tanto el valor como la forma en que esos valores van a ser etiquetados en la leyenda. Acepto y aquí está. Esto me va a permitir ver cómo se distribuye por deciles la tasa de paridez en el territorio nacional. Yo observo, por ejemplo, que en el primer decil están las entidades en donde la tasa de paridez es inferior a 1.9 y que en el decil superior están las entidades en donde las tasas de paridez son entre 2.3 y 2.4. Veo también que entidades parecen tener una suerte de correlación espacial, es decir, en donde la variable parece seguir un patrón de comportamiento similar. Así, por ejemplo, yo veo que en el estado Barinas, en el estado Trujillo y en el estado Portuguesa, esos tres estados, además Guárico también, que son vecinos, por cierto, tienen una tasa de paridez similar, que está entre 2.3 y perdón, 2.2 y 2.3. Veo además que estados como Bolívar, Monagas, no, perdón, Monagas no, Anzoátegui, Bolívar, Anzoátegui, Zulia, Lara, tienen tasas de paridez entre 1.9 y
91. Finalmente, esto lo que me quiere decir es que posiblemente la distribución por deciles no es muy interesante. Que debería buscar jugar con una distribución más pequeña. Bien, por otra parte, evidentemente lo que ya se sabe, las entidades que están ubicadas en el litoral central, esto es Carabobo, Aragua, Distrito Capital, eh, Vargas y Nueva Esparta, tienen las tasas de paridad más bajas del país, en tanto que Apure, Sucre y del Tamacuro tienen las tasas de paridad más altas. Recordemos que estamos trabajando con deciles. Bueno, yo puedo querer ahora trabajar ya, imprimir este mapa o exportarlo como PDF. Yo me voy a parar aquí en este atajo y voy a pedir que me dé una nueva impresión. Esa nueva impresión, un nuevo diseño de impresión. Ese nuevo diseño de impresión, él me va a pedir que le ponga un nombre. Acuérdense que QGIS nos permite crear atlas y por eso es que trabajamos con capas y por eso es que cuando pido diseños de impresión, él me va a querer que le ponga nombres particularizados a cada capa. Aquí yo voy a seleccionar un tamaño preestablecido. Fíjense que el tamaño que estoy seleccionando es de 5.9 y 8.4 centímetros, porque estoy trabajando con milímetros. Si yo quiero que en lugar de centímetros, en lugar de milímetros se trabaje con otro tipo de medida, de unidad de medida, tengo que pedirlo. En diseño selecciono un nuevo mapa. Él ya sabe que, porque tengo una sola capa, él ya sabe que me va a traer este mapa de paridez, que es el que tengo. Fíjense que aquí, en el historial de la orden, él me va comentando todo lo que he ido haciendo. Además de eso, yo puedo volver a cambiar el tamaño, puedo pedir un tamaño personalizado, etcétera. Puedo también dar aquí la resolución de impresión de la imagen que estoy haciendo. Pero además puedo hacer mucho más cosas. Puedo poner una cuadrícula. Esta cuadrícula me puede servir en caso de que yo quiera que se muestre, por ejemplo, las coordenadas. En este ejemplo no vamos a poner las coordenadas, pero para que se sepa pues que podemos hacer esto. Podemos inclusive ajustar las cuadrículas y ajustar también el estilo. Si ustedes notan, en los laterales están las coordenadas que se me darían en caso de que yo pida que la imagen tenga cuadrícula con las coordenadas. Puedo cambiar el color. Seguramente si yo quisiera imprimir la imagen con estas coordenadas, yo no querría un color tan oscuro, etcétera. Fíjense que en la última pestaña tengo generación de atlas. Bien, ahora yo voy a añadir, por ejemplo, la escala. Voy a añadir la escala tal como está. Recuerden que cuando quiero comunicar esta presentación, tengo que cuidar el estilo de escala, que realmente sea comprensible, que tenga sentido, etcétera. Pero aquí estamos para que vean cómo lo haríamos. En diseño, ustedes van a diseño, al menú diseño, y allí pueden seleccionar el colocar escala. En la separación de las cuadrículas, se me olvidó decirlo antes, ustedes también pueden seleccionar separaciones mayores o separaciones menores. Vamos a dejarla con 10 milímetros, que es lo que trae por defecto. Bien, ahora vamos a buscar la forma de generar entonces la leyenda. La leyenda también, ustedes deben comenzar a notar que en verdad se pueden hacer muchísimas más cosas con QGIS que con
Yoda. Aquí estoy pidiendo en diseño que me genere la leyenda. Me paro donde yo quiero que me la coloque. La palabra leyenda no me interesa que salga. Me voy a propiedades del elemento, borro la palabra leyenda y le pongo el título que sea más próximo al análisis que he hecho. Aquí vamos a ponerle tasa de paridez. Sería bueno inclusive ponerle tasa de paridez censo 2011, por ejemplo. Bien. Otra cosa que podemos ver es que QGIS me va a permitir personalizar esa leyenda. Yo voy a poder cambiar inclusive el tamaño de la cuadrícula, voy a poder cambiar el tipo de fuente, el color de la fuente, etcétera. Aquí sería cuestión de que repliquen este ejercicio y ustedes, bueno, experimenten, ¿no? Por ahora esto es gratuito, no pasa nada. Si se les echa a perder ya saben cómo volver a invocar el mapa y volverlo a hacer. Pero es la forma, pues experimenten. Aquí tienen, esto es una caja de herramientas fabulosa, el QGIS, para el análisis social. Bueno, para cualquier tipo de análisis, pero en nuestro caso particular para análisis social. Una vez que ustedes tienen a la imagen en los términos que les parece adecuados para la comunicación, el siguiente paso es o imprimirlo o exportarlo en algún tipo de formato que sea de interés. Por ejemplo, yo puedo querer exportarlo en formato como imagen, en formato PDF o en formato SVG. El formato PDF o el formato SVG me va a permitir luego modificarlo por utilizando en nuestro caso Inkscape. Siempre me parece un trabalengua. Inkscape o Illustrator, ¿no? O cualquiera de estos programas de diseño que ustedes tengan. Illustrator saben que bueno, es caro y estamos trabajando siempre por eso con programas que están open source. Este es un ejemplo, acabo de exportarlo en formato PDF. Ese formato podría luego, como dije antes, mejorarse con Inkscape si es necesario, o inclusive simplemente si quieren mandárselo a alguien o tenerlo o conservarlo en formato PDF, pues ahí también lo van a tener. Los invito pues a replicar el ejercicio utilizando la carpeta que ya les hice llegar.